Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo programa de Identidad desde Uruguay, en el que hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el profesor Rafael Winter, profesor en la Escuela Integral Hebrea Uruguaya. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal, amigos de Radio Sefarad? Realmente muy lindo volver a compartir con ustedes, como cada ocasión que tenemos este privilegio. Muchas gracias por poder dirigirnos a los radioescuchas de Radio Sefarad. Bueno, gracias siempre a usted por volver a estar aquí en los micrófonos con nosotros y hacerlo hoy hablando de Israel. Nos va a hablar, vamos a anunciar el programa de hoy como lo que depende de Israel y nos interrogamos, nos preguntamos si Israel lo hace bien. Muy bien, ese es un poco el tema. ¿A qué apuntamos? En primer lugar, yo soy de aquellos que considera específicamente lo que tiene que ver con el conflicto con los palestinos, de que la responsabilidad, por decir así, está en buena medida en campo palestino. No tengo ninguna duda de que desde el 47, e incluso antes, esto empezó mucho antes, parecería que hay como una especie de hilo conductor que va desde el mufti de Jerusalén, aquel violento antisemita, antisionista, incluso aliado de Hitler, y del mufti de Jerusalén hasta el día de hoy, lamentablemente muchas cosas no han cambiado entre los palestinos, y no es apresurado decir o aventurado decir de que hay un hilo conductor entre el mufti y Hamas u otras organizaciones terroristas. No obstante, en lo personal creo que siempre hay un margen de cosas que dependen de uno, en este caso de Israel. Muchos aspectos del conflicto, en mi opinión, no. Y vuelvo a decir, tal como yo entiendo el conflicto de sus orígenes, la responsabilidad en buena medida está en campo palestino y árabe-palestino en buena medida también, aunque hay, digamos, países árabes que, digamos, ya se han flexibilizado bastante en todo este tema. Pero de todas formas hay un margen de gestión que depende de uno, como en todas las cosas de la vida, donde hay cosas que dependen del entorno, de las circunstancias, de un montón de factores, y también cosas que dependen de uno mismo. Y yo creo que, digamos, lo que depende pura y exclusivamente de Israel, creo que no siempre lo hacemos bien. Un ejemplo es, a mi juicio, lo que pasó últimamente con el tema del partido de fútbol suspendido por la selección argentina, donde Argentina, en fin, se encontró en una situación difícil, una situación, digamos, una especie de rehén del conflicto entre los palestinos terroristas por un lado y el Estado de Israel por otro, y más allá de que en lo personal creo también de que la decisión que tomó el seleccionado argentino no fue precisamente la más digna y la más apropiada, para decirlo en términos eufemísticos. Creo que Argentina no estuvo a la altura de las circunstancias, pero lamentablemente considero que en lo que depende de Israel no procedió de la manera más apropiada posible. Si ese partido se hubiera desarrollado en Haifa, si bien no hay garantía absoluta de que los palestinos no hubieran protestado, no hubieran hecho otras cosas, no hubieran tenido evidentemente el mismo pretexto y el mismo motivo para hacer todo lo que hicieron, amenazas, etcétera, etcétera, que no son justificables en absoluto. Pero lo que yo quiero decir es de que tenemos que manejarnos con inteligencia, no darle pasto a las fieras y manejar las cosas con equilibrio y con sentido común. Lo importante, y menciono esto porque es de las últimas cosas que ocurrieron y fueron muy, muy notorias, lo importante era que el partido se jugara, que se jugara en Israel, que hay un porcentaje muy importante de judíos argentinos que
que querían ver a su selección, y su selección es la selección, por supuesto, argentina, de la misma forma que la selección de los uruguayos que viven en Israel es la selección uruguaya, y querían ver jugar a Messi, y eso era lo importante, que se juegue y se terminó. ¿Para qué hacer de esto un asunto político? Y siendo encima que el tema de Jerusalén es tan sensible de un tiempo a esta parte, trasladarlo a Jerusalén, y ahí le damos, digamos, pretexto a aquellos que no nos quieren. Entonces, en resumen, por supuesto que la responsabilidad de este tema puntual, en primer lugar, es, a mi juicio, de los palestinos terroristas. El seleccionado argentino no estuvo a la altura de las circunstancias, pero lamentablemente el Estado de Israel, a través, en primer lugar, de su ministra de Cultura, luego el tema pasó a cuestión de gobierno, evidentemente procedió de una manera equivocada, y las consecuencias están a la vista. Menciono esto como uno de los últimos ejemplos del enunciado del tema del cual estamos hablando. Hay otros ejemplos también que pueden ser posibles y que a mi juicio son muy, muy claros y muy notorios. Podríamos añadir, Rafael, también el ejemplo de Neta Barzilai, la cantante que ganó Eurovisión y que ha puesto a Israel en el punto de mira, porque también ahora se dice que probablemente, o es una posibilidad abierta, de que el festival, en lugar de celebrarse en Israel, se celebre en Suiza. Parece que todo lo que no está relacionado directamente con la política pone a Israel en el foco internacional. No, evidentemente, o sea, de vuelta, yo también considero de que, o sea, de la misma forma que digo lo que digo, evidentemente, no todos actúan, digamos, de manera similar ante circunstancias similares. O, por ejemplo, tomando el caso de vuelta de la selección argentina, si esto mismo que pasó con Israel, tema Haifa y Jerusalén, hubiera ocurrido en otro lugar, amenazas, etcétera, etcétera, yo no tengo la plena seguridad de que Argentina hubiera renunciado a jugar el partido como lo hizo en este caso. O sea, no tengo ninguna duda que también entran consideraciones de tipo político, otro tipo de consideraciones, ante circunstancias similares, cuando se trata de Israel y cuando se trata de otro país, a veces las personas o los estadistas o los seleccionados de fútbol actúan distinto si se trata en Israel de si se trata en otro país. Yo creo que, digamos, como consecuencia de lo que pasó en este caso, creo que el tema de Eurovisión hay que manejarlo, obviamente, con cuidado, con sentido común. Y otra vez, en lo personal, a mí lo que me importa es que Eurovisión se haga en Israel, independientemente de qué parte de Israel sea. Obviamente que Jerusalén es nuestra capital, obviamente que tenemos el derecho de jugar al fútbol o de hacer los festivales o otras actividades donde quieramos. Ese no es el punto. El derecho, por supuesto, que lo tenemos. El tema es las consecuencias que determinadas acciones traen, y que tenemos que manejarlo con sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, si hacemos Eurovisión, que como sabemos, o sea, siempre de acuerdo al reglamento, Eurovisión se hace al año siguiente en el país que ganó el año anterior. Si el hecho de hacerlo en Jerusalén determinaría que 10 o 15 países no se presenten, vuelvo a decir, hablando, por supuesto, a título personal, admito discrepancias en este tema como en otros. Si la alternativa es hacerlo en Haifa o en Tel Aviv, con todos los países europeos o la mayoría, o hacerlo en Jerusalén con 15, 20 países menos, y bueno, yo prefiero que se haga, digamos, en otro lugar de Israel que no sea Jerusalén, antes de que la consecuencia sea que finalmente se haga en otro país. Reitero, no significa, a mi juicio, renunciar a nuestros derechos legítimos, sino manejar las cosas con inteligencia y con sentido común. El partido con Argentina, lo importante es que hubiera sido en Israel. Eurovisión, lo importante es que sea en Israel. Y tendríamos que aprender la lección de lo que pasó con el tema argentino para manejar el tema de Eurovisión, digamos, con inteligencia, habilidad, sentido común y diplomacia, que es
una de las cosas que lamentablemente nos están faltando. Creo que, no sé si digo de Abba Eban, me estoy remontando muy lejos, pero creo que, digamos, diplomacia es una de las cosas que lamentablemente nos están faltando, independientemente de las razones que nos asistan en un montón de cosas. No tengo ninguna duda que en un montón de cosas, a mi juicio, nos asiste la razón, más allá de la complejidad del conflicto. Pero con razón no alcanza si no se utiliza el sentido común y la diplomacia que otrora supieron tener otros políticos israelíes, independientemente de su orientación política. Bueno, pues con esta opinión de Rafael Winter despedimos esta Identidad desde Uruguay, a no ser que quiera añadir algo más en relación a este asunto. No, quiero añadir, sí, digamos, algo más, pero acá como que entraríamos en un tema que entra muy en lo ideológico, dentro del mismo tema, pero vuelvo a decir, admito por supuesto las discrepancias y las para quienes, como en lo personal, consideramos de que tan complejo conflicto, obviamente la única solución es el diálogo, es el reconocimiento mutuo, y eso significa, por supuesto, ceder tanto una parte como la otra. Vuelvo a decir, mucho no depende de nosotros, pero lo que depende de nosotros, hagámoslo bien. Entonces, en lo personal creo que los asentamientos son un obstáculo que nosotros ponemos, cuando digo nosotros me refiero por supuesto a Israel, al tema de la paz. No tengo ninguna duda que los palestinos ponen mucho más obstáculos, no tengo ninguna duda, no estoy reduciendo la responsabilidad de ellos, pero vuelvo a decir, lo que dependa de nosotros, tratemos de allanar el camino hacia la paz. La construcción de asentamientos o reforzar los ya existentes, evidentemente son obstáculos que ponemos en el camino. ¿Qué necesidad, más allá de todos los obstáculos que ya ponen otros, de agregar nosotros? Ahora, soy consciente que esto pasa también por lo ideológico. Para muchos otros, seguramente dentro de la sociedad israelí e incluso afuera, los asentamientos tienen una gran importancia por ser en Judea y Samaria, por un tema ideológico, religioso, histórico. En lo personal pensamos distinto, pero es dentro del contexto del mismo tema. Todo aquello que implique allanar obstáculos, facilitar las cosas, buscar salidas y soluciones más diplomáticas, independientemente que nos asista la razón en muchas cosas, bueno, optemos por la diplomacia, optemos por el sentido común, optemos por actuar con equilibrio y con sentido, más allá de la razón que nos asista en un montón de cosas, que por supuesto nos asiste, pero con la razón solamente no alcanza si no le agregamos a eso la diplomacia y el sentido común. Pues muchas gracias, como decía Rafael Winter, por acercarse de nuevo a los micrófonos de Radio Sefarada aquí vía telefónica en este programa Identidad desde Uruguay, en el que le abrimos como siempre las puertas para que pueda participar en otras ocasiones. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por darme la posibilidad de compartir. Y lo último que les quiero decir, queridos amigos, es que ya que estamos en época de clima mundialista, ojalá que lleguemos a la circunstancia de que Uruguay y España puedan en una etapa muy avanzada de esta competición mundial poder enfrentarse. Y bueno, uno como uruguayo por supuesto quiere lo mejor para Uruguay, pero ojalá que se dé esa instancia, no digo ya ahora, sino en una etapa muy avanzada del campeonato, España y Uruguay que lleguen lejos y puedan enfrentarse, y en fin, y que eso digamos sea una linda competición para todos nosotros. Bueno, pues si llegan lejos hasta una final, mucho mejor. Eso, muchísimo mejor, por supuesto que sí, ojalá que así sea.